Bienvenidos, mi nombre es Cristian Trejos y soy profesor de la Cátedra de Ciencias Biológicas de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Hoy estamos acá para enseñarles cómo ensamblar y utilizar el microscopio de papel o Foldscope. Este microscopio es una alternativa didáctica que hemos estado utilizando en los cursos de ciencias de las carreras de agronomía, enseñanza de las ciencias y manejo de recursos naturales como una alternativa para que ustedes puedan explorar el mundo microscópico desde sus casas. Veamos entonces cómo armar el microscopio de papel y para ello vamos a ir al laboratorio. Esta es la presentación del microscopio de papel que tengo yo disponible acá. Vean que viene como en un estilo de cartuchera. Ustedes podrían tener alguna presentación diferente, hay varias presentaciones y lo que cambia es que algunas tienen más instrumentos, más piezas, pero todas tienen lo básico, que es el microscopio con el que ustedes van a poder observar las diferentes muestras de células, de microorganismos, etc. Entonces veamos qué hay dentro de este estuche. Lo primero que voy a sacar de acá es el manual de instrucciones, entonces viene el manual de cómo ensamblar o armar el microscopio. Por acá viene una guía de campo, entonces lo que dice son algunas opciones, algunos ejemplos. Tenemos por acá una bolsita con diferentes etiquetas adhesivas, por acá. Y este cartón o este papel que está acá es donde está propiamente la base del microscopio, la base de cartón del microscopio. Entonces vean, acá están las diferentes partes, vienen incrustadas en este papel. El derecho o el frente del microscopio es de color celeste y la parte trasera es de color amarillo o naranja. Entonces, ustedes tienen que separar estas partes del microscopio de este cartón. No necesitan ningún tipo de tijera para hacerlo, se hace a mano, lo van separando poco a poco. No hay que tener miedo, pero sí hay que tener un poquito de cuidado, tal vez para no dañarlo, para no romperlo. Luego por acá tenemos una bolsita y esta bolsita es muy importante porque acá es donde está propiamente el lente. El lente es lo que nos va a permitir observar los objetos o los organismos aumentados. Este lente tiene un aumento de 140x, es decir, aumenta 140 veces el tamaño real. Entonces, esto no es una sola estructura, una sola pieza, son varias. Entonces, tenemos unos acopladores, tenemos tres, 1, 2 y 3. Vean que están imantados, entonces ahí se les van a traer. Y esta otra piecita propiamente, pequeñita, circular, es el lente. Entonces esta podríamos decir que es la pieza más importante porque es lo que va a permitirles a ustedes observar los organismos aumentados. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado, tratar de no tocar el lente con los dedos para no mancharlo. Por supuesto, no pasar ningún tipo de objeto abrasivo en el lente porque lo puede rayar y entonces eso va a afectar la nitidez de las muestras y tal vez no dejarlo caer tampoco para evitar que se vaya a quebrar el lente. Podría ser que ustedes tengan o que en su estuche venga un aplicador. Con ese aplicador pueden limpiar el lente en caso que vean que hay algún tipo de mancha, o ustedes podrían utilizar un aplicador doméstico para limpiar este lente también. Vamos a empezar entonces a separar las partes del microscopio del cartón. Empezamos por acá. Está unido en diferentes partes, algunas partes están un poco más pegadas, ustedes van ahí con cuidado, vean que no se necesita ningún tipo de tijera o de instrumento con filo, nada más vamos separándolo. Seguimos desarmando, entonces vamos con esta otra parte. Vean que es fácil en realidad, solo hay que tener un poquito de cuidado por si acaso. Estas partes más delgadas sí hay que tener un poco más de cuidado. Y esta tiene este pedacito acá del centro que también hay que separarle. Entonces ya tenemos esta otra parte también.
Vamos con esta otra. Tiene este y estas otras partecitas. Todo esto es una sola parte, entonces hay que tener cuidado de no separarlo acá. Hay unas líneas punteadas, pero son para doblarlo. Entonces este hay que tener un poco cuidado de no cortarlo ahí. Acá tenemos ya las partes del microscopio separadas de su base de cartón. Entonces tenemos la base del lente, que es propiamente donde va a ir el lente que nos va a permitir ver los objetos aumentados. Tenemos unas pegatinas anilladas que nos van a permitir pegar el lente, ya casi vamos a ver cómo. Tenemos la guía de enfoque que nos va a permitir enfocar a los diferentes organismos o muestras que tengamos. Tenemos acá la base de la muestra. Esa base de la muestra es propiamente donde vamos a colocar lo que vamos a observar, lo que queremos ver aumentado. Y tenemos acá la guía de barrido, que lo que nos va a permitir es mover la muestra en diferentes posiciones para buscar lo que queremos ver. Y además acá tenemos los 3 acopladores y el lente. Entonces vamos a ir armando el microscopio. Lo primero que vamos a hacer es tomar la base del lente en esta posición. Vean que la posición celeste es la posición de frente de ella. Por el reverso sería amarillo. Entonces de momento lo tomamos por el lado celeste, que sería del frente, y vamos a tomar uno de los acopladores. Entonces este acoplador tiene unos pequeños orificios a un lado. Entonces en este caso los orificios tienen que ir hacia la derecha. También acá en la base del lente hay unas marquitas blancas que nos indican hacia qué lado van esos orificios. Entonces vamos a colocar este acoplador en estos espacios que están acá en esta base. Hay que hacerlo con cuidado, pero sí hay que hacer un poquito de fuerza. Hay que doblarlo para que entre en la posición apropiada. Y va a quedar de esta manera. Entonces vean que quedó colocado en las 4 esquinas del acoplador y vean que quedó esta parte plateada hacia arriba. Si les queda acá la parte oscura, quiere decir que completamente negro, quiere decir que lo colocaron al revés. Entonces tiene que quedar con la parte plateada hacia acá. Luego, entonces vamos a darle vuelta a esta base de lente. La vamos a poner al revés. Vean que acá se ve negro porque la parte magnética está hacia el otro lado. Y acá es donde vamos a colocar propiamente el lente. Vamos a colocar primero una pegatina anillada de estas. Esto lo que va a hacer es unir al lente para que quede fijo. En realidad no es fundamental o no es obligatorio colocarla, pero ya que está disponible la vamos a utilizar. Y va a quedar la parte con pegamento. Es una pegatina que tiene pegamento en ambas caras, entonces una parte va a quedar pegada al acoplador y la otra va a quedar pegada al lente. Entonces ahora tomamos el lente y lo vamos a colocar acá. Hay que colocarlo al revés, es decir, con la parte plateada hacia abajo. De todas maneras, como está imantado, si lo tratamos de poner al revés no va a ser posible porque no lo va a rechazar. Entonces lo colocamos acá el lente. Y ahí ya tenemos el lente colocado. Hay que tener cuidado de no tocar ese lente ahí para no ensuciarlo. Ahora acá, en esta parte que estamos en el reverso de la base del lente, vamos a tomar otro de los acopladores y lo vamos a colocar en esta región de acá. Vean que tiene un color rojo. Entonces, en este caso, los agujeros del acoplador van a ir al lado izquierdo y el acoplador va a ir al reverso. Entonces la parte plateada va a quedar hacia adentro, no va a quedar visible en este caso. Y ven acá que también en esta pestaña roja tenemos acá las guías o los puntitos donde nos indican hacia qué lado van los orificios del acoplador. Entonces lo vamos a colocar en ese espacio. Y va a quedar de esta manera.
Tiene que quedar negro. Si les queda plateado, quiere decir que lo pusieron al revés. Entonces, acá hay que doblar esta pequeña pestaña de la base del lente. Vean que tiene una línea punteada que nos guía dónde tenemos que doblar este cartón. Yo les recomiendo que utilicen algún objeto como por ejemplo una regla para poder doblarlo apropiadamente, es decir, para doblarlo lo más recto posible. Eso les va a ayudar. La regla no es necesaria, pero yo les recomiendo que lo utilicen. Entonces nos va a permitir doblar esta pestaña apropiadamente. Y acá vean que hay 3 orificios y hay 3 pestañitas. Entonces cada una de estas pestañitas tiene que introducirse en cada uno de estos orificios. Entonces vamos a acoplarlo. Y lo acoplamos de esta manera. En el momento que lo acoplamos, entonces va a quedar la parte plateada visible. Tienen que cerciorarse, eso sí, que acá los 2 orificios, tanto de esta parte como de la parte trasera, coincidan, porque por ahí tiene que pasar la luz para que ustedes puedan observar la muestra. Si no queda bien alineado, van a tener problemas a la hora de observar sus muestras. Entonces ya tenemos esta parte de la base del lente lista para el siguiente paso. Entonces la voy a colocar por acá. Ahora estas pegatinas ya no las necesitamos, las voy a poner por acá. Y este otro acoplador de momento no lo vamos a utilizar. Ahora más adelante, cuando veamos cómo tomar fotografías, lo vamos a utilizar nuevamente. Entonces seguimos acá con esta pieza que es la guía de enfoque. Entonces vean que tenemos acá una primera parte que es celeste, luego otra parte que es amarilla y luego 3 partes que son blancas. Por el otro lado es completamente blanco. Entonces vean que tiene diferentes líneas punteadas que son las guías que nos indican dónde debemos doblar esta guía de enfoque. Entonces lo ponemos por la parte blanca y empezamos a doblarlo. Yo voy a utilizar la regla de la parte más pequeña hacia la parte más grande. Esto sí requiere un poco más de tiempo. La primera vez que uno lo hace, a veces queda un poco desensamblado, entonces hay que hacerlo varias veces. Ojalá hacerlo y estirarlo y volverlo a hacer para que quede ya en la posición apropiada. Nos va a quedar hacia un lado el color amarillo y hacia el otro lado, que sería el frente, nos va a quedar el color celeste y una serie de una numeración que debe estar visible. Si a ustedes no les queda de esta manera amarillo y celeste, quiere decir que lo doblaron, digamos, mal. Entonces pueden volverlo a extender y volverlo a doblar. Como les menciono, esta parte sí hay que hacerla con mucho cuidado, despacio, porque normalmente queda un poco deforme. Va a quedar de todas maneras de esta forma, es angosto a un lado y ancho al otro. Y eso nos va a permitir acercar y alejar la muestra un poquito del lente para poder enfocar. Entonces, una vez que tenemos esta guía de enfoque ya lista, vamos a colocarla en la base del lente. De derecha a izquierda, pasando por estos 2 orificios que están acá. Tiene que entrar por acá y salir por acá. Hay que tener cuidado de no tocar el lente o de no dañarlo. Entonces lo vamos colocando, entramos por acá y salimos por este otro lado. Vean que tiene que quedar, ¿verdad?, de la parte celeste por acá. Y entonces esto nos va a permitir moverlo hacia un lado y hacia el otro, y esto nos va a permitir alejar o acercar el lente de la muestra y nos va a permitir enfocar. Véanlo por el lado atrás.
y vamos entonces a la base de la muestra. Esta es la base de la muestra. Vean que es, bueno, celeste el derecho, de nuevo amarillo el reverso. Entonces, esta base de la muestra tiene estas dos pestañas acá. Entonces, esas pestañas debemos doblarlas e introducirlas por estos orificios, estas ranuras que tiene acá. Entonces, de nuevo, yo utilizo la regla para hacer para doblarlo bien recto. Y las vamos a introducir en este orificio que está acá. Hay que hacerlo con paciencia, no es tan sencillo. Y cuando está completamente nuevo el cartón o el microscopio, entonces es un poco más difícil. Cuando ya ustedes lo han utilizado varias veces y si lo quieren armar y desarmar, ya va siendo un poco más sencillo. Entonces colocamos esa pestaña en el orificio y colocamos la otra pestaña en el otro orificio. Entonces lo tratamos de aplanar ahí un poco y vean que quedó acá la parte celeste y por el lado atrás quedó la parte amarilla, de esta forma. Y en esta parte aquí específicamente es donde va a ir la muestra. Entonces ya tenemos esta base de la muestra lista y la vamos a acoplar con la guía de barrido. Este que está acá es la guía de barrido y lo que nos va a permitir es mover la muestra en diferentes direcciones para buscar lo que queremos enfocar. Entonces vean acá que tiene estos orificios acá y tiene esta coloración roja acá a ambos lados. Vean por detrás que es color naranja, en este caso con rojo. Entonces la tomamos de esta forma y vamos a pasar la base de la muestra a través de estos orificios de tal manera que la línea roja ya no se observe. Entonces lo pasamos primero por abajo, por atrás, luego sobre la línea roja, volvemos hacia atrás, lo vamos acoplando. Acá, donde lleguen a esta parte, donde ustedes introdujeron las pestañas, probablemente se les va a pegar un poquito, hay que hacer ahí un poquito de fuerza, ir acomodándolo para que pase, porque esta sección de las pestañas es más gruesa, entonces ahí les va a costar un poquito, ustedes lo manipulan, y entonces acá donde ya llega al otro lado, lo pasamos sobre la línea roja para que ya no se vaya a ver. Entonces lo seguimos pasando, primero sobre la línea roja, luego pasamos por detrás. Ahí se les puede pegar un poquito, entonces ustedes lo manipulan para que pase. Entonces va a quedar de esta manera. Vean que quedó celeste completamente por acá y por atrás quedó, bueno, amarillo y naranja. Esto debe moverse más o menos libremente hacia la izquierda o a la derecha. Si ahí cuando se acercan a las pestañas del centro, ahí se traba un poquito, pero eso es normal. Entonces ya tenemos la base de la muestra acoplada con la guía de barrido y ya tenemos la base del lente con su guía de enfoque y con su lente. Entonces ahora vamos a acoplar estas dos partes para finalizar el armado del microscopio. Entonces vean acá que esta guía de barrido tiene estas pestañas acá, estos espacios, y hay que colocar entonces estos espacios que tiene acá la base del lente en estos espacios de la guía de barrido. Entonces lo colocamos acá encima y vamos a doblar el cartón desde abajo hasta arriba para ir ensamblando ambas partes. Bien, acá ya quedó ensamblada la parte superior y hacemos lo mismo en la parte inferior. Es indiferente si lo hacen primero en la parte inferior y después superior, es igual. Nada más hay que tener un poco de cuidado para no romperlo, pero como es cartón no hay mucho problema. Lo vamos ensamblando. Entonces ya con esto tenemos acoplado prácticamente
el microscopio. Vean que podemos moverlos hacia arriba o hacia abajo. Ahí podríamos buscar la muestra hacia arriba o hacia abajo, o hacia los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces podemos buscar la muestra en diferentes direcciones. Si ustedes hacen y tratan de hacer estos movimientos y no se mueve, podría ser que haya alguna parte ahí que esté mal colocada, entonces ahí lo revisan. Por último tenemos esta parte acá de la base del lente, que tiene diferentes guías donde debemos doblar. Entonces en este caso le vamos a dar vuelta y vamos a empezar por las guías que están más hacia arriba, más hacia el lente y hacia abajo. Entonces estas primeras dos guías yo utilizo igual la regla, las doblamos hacia arriba. La siguiente, que está más abajo de donde dice sticker, entonces también va hacia arriba. Y la última hay que doblarla hacia el otro lado, entonces le podemos dar vuelta para el lado celeste y esta última la doblamos entonces hacia arriba, acá. Y listo, lo volvemos a dar vuelta y entonces ya podemos doblar esto hacia el lente. Como se dieron cuenta, como esta parte de acá tiene un imán y como el lente también tiene un imán, entonces se atrajeron. Y de esta manera queda armado ya lo que es el microscopio de papel. Encontramos acá un charco de agua y vamos a tomar una muestra para intentar observar algunos microorganismos en el microscopio de papel. Ya vimos en el laboratorio cómo ensamblar el microscopio de papel. Acá ya lo tenemos listo. Ahora acá en el campo vamos a proceder a realizar una muestra. Entonces voy a colocar mi microscopio por acá mientras utilizar algún portaobjetos. En este caso voy a utilizar estos portaobjetos de cartón o de papel. Entonces estos son útiles porque bueno, se pueden mojar y se rompen y se dañan, pero son fáciles de obtener otra vez. Ustedes pueden hacer un molde de ellos y entonces pueden tener bastantes. Vamos a utilizar este que tiene un montón de huequitos pequeños, porque como es una muestra de agua, es mejor utilizar este para tratar de concentrar la muestra en esos huequitos para que sea más fácil de buscar lo que esté ahí en esa muestra. Entonces lo primero que tenemos que hacer con este portaobjetos es colocarle una etiqueta transparente adhesiva. Si no tienen estas etiquetas adhesivas transparentes, pueden utilizar una cinta adhesiva transparente, de las de envolver regalos, no hay ningún problema. Yo los tengo disponibles estos y por eso los voy a utilizar. Tomamos una y la pegamos por alguno de los dos lados, es indiferente, en la región donde están los huequitos. Entonces ya pegamos una. Y entonces en ese punto vamos a colocar la muestra. Acá por este lado está la etiqueta adhesiva y entonces le vamos a dar vuelta y por el otro lado vamos a colocar la muestra de agua. Voy a sacar la muestra de agua. Acá tenemos esta pipeta y tenemos el tubito con la muestra. Entonces sacamos, podemos moverlo un poquito para que lo que está en el fondo, porque está sentado en el fondo, entonces quede ya suspendido. Y tomamos una muestra de agua y la colocamos. Tiene varios huequitos, entonces ya que tenemos muestra de sobra podemos colocar en todos los huequitos para tener más posibilidades de encontrar algo. Coloco esto por acá, vuelvo a poner acá y entonces tomamos otra etiqueta de estas adhesivas o la cinta. Si ustedes lo que tienen es cinta, no hay ningún problema. A veces es un poquito difícil de despegar esta. Y se la vamos a pegar por encima. Acá está haciendo un poco de viento, entonces casi se me cae la muestra.
la pegamos por encima. Y listo. Entonces así la muestra de agua quedó en medio de estas dos etiquetas adhesivas, entonces no se va a salir. Y ya lo tenemos listo. Para colocarlo en el microscopio, esto es como muy delgado y muy flexible. Siempre es bueno tal vez ponerle otra de estas que tienen un orificio rectangular para que quede un poquito más sólido. Para colocarlo en el microscopio, entonces tenemos que ponerlo por el lado de atrás, que es el lado amarillo. Y debemos abrir esta pestaña acá. Acá está el espacio donde va a ir colocado este portaobjetos con la muestra. Ahí es donde va a ir el portaobjetos. Entonces lo vamos a meter por ahí. Al principio tal vez, como el microscopio es nuevo, entonces el cartón puede estar un poco rígido, pero conforme ustedes vayan utilizándolo, vayan haciendo muestras, quitando muestras, etc., va a ser un poco más sencillo. Entonces ya acá quedó colocado el portaobjetos con nuestra muestra. Vean que podemos moverlo hacia los lados, o hacia arriba o hacia abajo para buscar la muestra. De hecho podemos ver acá está el lente. Entonces podemos tratar de alinear nuestra muestra de una vez con el lente para que nos sea más fácil. Entonces yo alineo ahí un poco la muestra, trato de ver que ya quede más o menos alineada y procedo a cerrar esta pestaña. Como esto es delgado, todavía siempre la atracción magnética entre las dos partes, entre el lente y entre el acoplador que está acá, va a permitir que se mantenga cerrado. Para poder observar en nuestro microscopio tenemos que hacerlo del lado celeste hacia nosotros. Entonces acá le voy a dar vuelta porque el lado celeste tiene que estar hacia mí y voy a acercar el microscopio hacia mi ojo. Tengo que acercar el microscopio, ponerlo muy cerca del ojo. Nos acercamos hasta el ojo, podemos cerrar el ojo contrario y debemos dirigirnos hacia una fuente de luz. Y una vez que vemos algo que nos interese, entonces recuerden que acá estaba la guía de enfoque. Esta guía lo que nos va a permitir es acercar o alejar el lente de la muestra y nos va a permitir enfocar. Entonces ustedes acá cuando lo tienen en esta posición, y ahí en esa posición nosotros podemos movernos hacia izquierda y derecha o hacia arriba o hacia abajo tratando de encontrar la muestra. Y digamos que ya ustedes ahí observan la muestra, ya la enfocaron y dicen esto es lo que yo quiero ver. Entonces lo pueden ver de esta manera. Pero también ustedes pueden tomar una fotografía de esa muestra con el celular. Entonces ese es el siguiente paso. Para tomar la fotografía con el celular, sí se necesita una fuente de luz artificial. Porque tomar la fotografía con el celular, voy a sacar mi celular, de esta manera, tal vez es un poco incómodo. Entonces lo mejor es colocarla en alguna superficie y con una fuente de luz desde abajo para poder tomar la muestra. Si ustedes no tienen una fuente de luz, el problema es que cuando ustedes acerquen acá la cámara del celular, todo va a estar oscuro. El flash del celular no va a funcionar porque el flash va a estar pegando acá en el cartón. Entonces no va a incidir sobre la muestra. Entonces se necesita una fuente de luz. Yo tengo una fuente de luz que venía con mi kit. O esta fuente de luz que venía disponible en el kit que yo tengo. Podría ser que ustedes no tengan esta fuente de luz, entonces deben buscar alguna alternativa. Una alternativa a eso sería, por ejemplo, si tienen dos celulares o pueden pedirle el celular a alguno de sus familiares o amigos, entonces pueden poner un celular en modo lámpara con el flash y ponerlo por debajo y utilizar otro celular para tomar la fotografía. Pero ya esas son alternativas que ustedes tienen que tomar de acuerdo a sus posibilidades. Yo voy a utilizar entonces la fuente de luz. Debajo del microscopio, como más bien colocamos el microscopio sobre la fuente de luz, lo alineamos acá de tal manera que observemos que el haz de luz está saliendo por el lente. Y una vez que ya ustedes ven que el haz de luz está saliendo por el lente, entonces toman su celular, van a la cámara y empiezan a acercarse. Se empiezan a acercar, ahí van siguiendo la luz hasta que logran tener la imagen de lo que se ve a través del lente del microscopio. Ahí ustedes pueden tratar de enfocar con el enfoque de la cámara del celular. Pueden tomar una fotografía
Si tuvieran algo que se está moviendo, algún microorganismo, por ejemplo en las muestras de agua, entonces podrían tratar de tomar un video. Y la ventaja de esto es que ustedes van a poder tener evidencia de lo que observaron en el microscopio. Van a tener una fotografía o un video. Esa fotografía y ese video lo podrán compartir con sus estudiantes, o si están llevando algún curso van a poder enviarle esas fotografías a su profesor como evidencia de que ustedes realmente vieron esa estructura, esa célula, ese microorganismo con el microscopio. Ya vieron lo práctico que es el microscopio de papel. Espero que este video les sea de utilidad a la hora de armar el suyo y poder utilizarlo en el patio de su casa para observar los microorganismos. Muchas gracias.